Me gustaría marcar al principio algunas pautas en cuanto a la cuestión de la prevención del abuso o a la prevención que la deberíamos de aplicar en cuestiones generales. Pero primero que nada, sí me gustaría aclarar bien, que nos quede muy claro que el hecho de que sucedan estas cosas no dice que Dios no está al pendiente de los niños. No quiere decir de que Dios no está al pendiente de sus hijos, no quiere decir también de que Dios no ama a los niños, porque muchas veces es el comentario general. Es que si Dios existe, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Si hay abuso para niños, ¿por qué si Dios existe, si Dios ama a los niños, por qué sucede esto? ¿Por qué Dios no existe? Y ese es un argumento, la verdad, muy absurdo para poder decir, o para que algunos afirmen que Dios no existe. La verdad es de que este tipo de situaciones no nos dicen que Dios no existe, nos dicen que es necesario la restauración de la humanidad. Nos habla de que vivimos con personas pecadoras en una naturaleza caída y que es necesario restaurarla, y es precisamente el plan que Dios tiene para la salvación del hombre. La única forma de poder llegar al punto de que esto ya no exista es la salvación que Cristo quiere ofrecerle a las personas. Lo que estamos nosotros ahorita atacando no es así como o viendo, no quiere decir de que con esto ya se van a acabar las situaciones de prevención, de abuso sexual, no. Todo esto lo podemos utilizar para llevar tanto a los niños como a las personas a Cristo y a la salvación que les quiere ofrecer. Por eso le digo, esto nos habla de que vivimos en un mundo con una naturaleza caída, con interés en pecar y en satisfacer los deseos pecaminosos. Lo importante también que tenemos que puntualizar es de que no solamente es atacar el exterior. Y esto lo he dicho, hermanos de la congregación, yo sé que ya han escuchado mucho esta frase que les he mencionado: el hombre no batalla con los pecados que comete, el abusado no batalla con el abuso, el hombre no batalla con los pecados que comete, el hombre batalla con el pecado que mora dentro de él. Es algo más serio que las cuestiones de los actos, es la naturaleza que cada uno de nosotros tenemos, y sabemos que únicamente Cristo es el que la puede cambiar. Fíjese, por esa razón no podemos decir que Dios nos cuida en todo momento. Vivimos en un mundo caído. Entonces, sí, yo soy hijo de Dios. No, pues es que en el nombre de Cristo ya no le voy a poner gasolina al carro. Al cabo Dios me cuida y me va a permitir llegar al lugar en el que estoy en medio de este solón. No, pues voy a tirarme del edificio. Al cabo Dios me cuida y no va a pasar nada porque Él protege a sus hijos. No, esa es una cuestión absurda. Esa es una mala comprensión del cuidado divino. Por eso es importante la prevención. No podemos decir que Dios nos va a cuidar en todo momento. ¿Cuida a sus hijos? Por supuesto que sí, pero esto no nos exenta de que nos sucedan situaciones malas. Digo, son muchas cuestiones que también aquí hay que trabajar, que hay que hablarlas, porque entonces si digo, es que como soy cristiano ya ahora en la mañana y la oración es el seguro del creyente, entonces ya en todo el día no me va a pasar nada malo. No, y de hecho la oración no es para que no nos pasen cosas malas. La oración es para que incluso aunque nos pasen cosas malas, nosotros comprender que Dios tiene un plan y que puedes también eso estar incluso muchas veces dentro de su voluntad. Esto es bien importante comprenderlo, porque entonces esto nos lleva a la cuestión de la prevención. Como vivimos en un mundo caído por el pecado, tenemos nosotros que cuidarnos también. No es el ayúdate que yo te ayudaré, pero es el comprender que vivimos en una naturaleza caída. Habrá situaciones adversas, hay instancias legales para protección de los vulnerables, pero también esos organismos muchas veces también son regulados por personas. Ahorita que es suave que hemos estado hablando del DIF, que hemos estado hablando de todas las cuestiones de fiscalía, ¿quién cree que gobierna esas dependencias? Hombres. ¿Y qué son esos hombres? Pecadores. ¿Y por qué ven? Por sus intereses. Y a veces tristemente vivimos en un mundo corrupto donde, como se dice la frase, ¿verdad?, hasta con dinero baila el perro. Y eso quiere decir de que también muchas veces, aunque usted vaya y declare que hay un abuso, vaya y presente las pruebas, muchas veces la instancia legal tampoco va a ser suficiente. Oiga, hermano, entonces ¿qué hacer? Híjole,
Tendríamos menos problemas si en todo trabajáramos en la prevención. Llega un momento en el que la ley es insuficiente, porque incluso las instancias legales y la ley son hasta manipulables y manejan intereses personales. No nos podemos cegar a eso. ¿Qué sucede? Hay que trabajar en la prevención. El Seguro Social no es el culpable de que la gente muera por diabetes. Las instancias legales tampoco son las culpables muchas veces de que la gente se muera por determinada cosa, por determinada situación. Me pueden muchas veces los feminicidios, me pueden. Es algo que no debería de haber, pero muchas veces no puedo descartar que también tiene que ver con cuestiones de falta de prevención. Usted sabe dónde tiene que ir su hijo, usted sabe dónde tiene que ir usted. Son cuestiones preventivas y son cuestiones importantes. Y por eso le digo, el seguro social, poniendo ese ejemplo, no tiene la culpa de que haya diabéticos. ¿Por qué hay diabéticos? Porque hay gente que no trabaja en la prevención de su salud. Y hay el seguro y es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque nosotros también somos muy mal educados en cuanto a la cuestión de la prevención. Y esto lo explico así: no nos gusta invertir en prevención. Nos gusta invertir en entretenimiento, pero no nos gusta invertir en prevención. El hermano Gilberto Gutiérrez tiene una frase que me gusta mucho y le he mencionado en algunas ocasiones también para hablar de prevención en todos los aspectos. El hermano dice que es mejor y sale hasta más barato poner una cerca en la orilla del precipicio. Es mejor poner una cerca en la orilla del precipicio que poner un hospital en el fondo de la cañada. Imagínense, sonaría hasta absurdo. Oigan, hermanos, vamos a poner un hospital aquí abajo de las barrancas. Vamos a ir allá a Krill y que pongan un hospital abajo de las barrancas del Cobre porque hay mucha gente que se ha muerto. O otro que se nos prende el foco. Y si mejor ponemos una funeraria porque algunos ya no llegan vivos, el servicio completo, pues de ahí los pasas acá. No, es absurdo. O sea, suena ridículo, suena tonto. ¿Qué hay que hacer? Pues pon barreras para que la gente no se pase por la barrera. Sale más barata, es más efectiva y tenemos que saber trabajar en la prevención. Pero para poder trabajar en la prevención, ¿qué necesitamos hacer? Confianza, trabajar en la confianza, trabajar límites y trabajar el entendimiento. No solamente es un no porque a mí se me puso. Hay que trabajar la confianza, hay que trabajar los límites y hay que trabajar el entendimiento de los niños. Pero también, hablando en cuanto a la prevención de abuso, es bien importante, lo voy a poner aparte, como un tópico que de aquí se derivan muchas cosas, no se preocupe, usted dice, porque yo pienso que usted ahorita está con la mente, es que también se debería hablar de esto, así también se debería hablar de esto, se deberían de hablar de muchas cosas. Una de las cosas que incluso se deberían de hablar, ayer hablé yo del perfil del abusador, también se debe hablar del perfil del abusado, porque también hay un perfil de la persona que es abusada. Entonces, con esa persona se tienen que saber cuáles son los aspectos de prevención. Fíjese por qué. Hace tiempo me tocó trabajar un caso me dicen, es que ven y trabaja con estos niños. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No sé si ustedes, me imagino que sí, porque ustedes son de barrio como yo. El jueguito de los niños que cuando le hacen así, si es por abajo del hombro y uno lo ve, le tienen que pegar en el hombro 3 veces. ¿Lo viste? Entonces, te tengo que pegar. ¿Qué cree que sucedió? Trabajé con 4 niños que le hacían así a un niño y el otro niño, con tal de entrar en su círculo social, el brazo morado porque se dejó pegar más de 100 veces. Entonces me dice, trabaja con estos abusones, míralos, abusones, le pegaron más de 100 veces. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Saben qué? Es que yo no necesito trabajar solamente con ellos. A mí me causa más problema el otro niño, porque estos cabezones como quiera se defienden. Estos no se dejan. Pero para mí el problema es que se dejó pegar para caerle bien a estos y para que sigan abusando de él. Ese niño tenía un perfil. ¿Qué tenemos que trabajar con ese niño? Sóbate. ¿Vamos a llevarte al hospital? No, tenemos que trabajar con ese chamaco, la prevención. Y en esa prevención es la confianza, el establecimiento de límites y obviamente el entendimiento de las reglas. Por eso, en prevención de abuso sexual, debemos darle a los niños los conocimientos, las habilidades y la confianza para poder comunicar y poner los límites necesarios para reconocer cuando hay una amenaza.
Le recomiendo un libro, Límites, así se llama, Límites. Límites. John Townsend y Henry Cloud se llaman los escritores. ¿De qué habla? De límites. Y es bien curioso porque para mucha gente los límites son incómodos. Y es de lo que vamos a hablar. Si usted tiene hijos, incomode a la gente. Oye, es que mi hijo esto y esto. No. Ay, como eres payaso. Oye, ¿puede venirse mi hijo conmigo? No. Oye, es que dejas a tu hijo ir acá a tal lugar. No. Ay, es que como eres sangrón. Pues prefiero que me digan que como soy sangrón, prefiero que me digan que como soy payaso, a exponer muchas veces a mi hijo a situaciones como estas. ¿Quiere decir de que no lo voy a dejar ir con algunos con algunos hermanos de la iglesia? No, no quiere decir eso. ¿Quiere decir de que no lo voy a dejar ir con chicos o con niños de la escuela? No, pero quiere decir de que yo voy a poder establecer la confianza, los límites y el entendimiento para él y para nosotros de saber qué situaciones debemos permitir. Ahorita, en una sociedad tan carente de límites, tenemos más problemas de autoestima. Fíjese, el cielo es tu límite. Se maneja de que no hay límites. ¿Sabía de que al manejar menos límites hay más problemas de autoestima? Es lo curioso. Porque se piensa y se dice, no, es que la gente es libre de decidir. Hay más problemas de autoestima porque la gente ya no tiene la capacidad, o los jóvenes ya no tienen la capacidad de reconocer qué es bueno y qué es malo. Ya no saben qué es nocivo para ellos. Y aunque se maneja el que no hay límites, que es bueno no tener límites, nos estamos topando los psicólogos con muchas cuestiones de pared. ¿Y qué cree que trabajo yo en terapia? Límites. Muchas veces tengo que trabajarlos a fuerzas. Porque no estoy diciendo que el abusador tiene la culpa, para nada. Pero se pudieran prevenir o se pudieran librar de muchas situaciones si supiéramos decir, aquí no me meto, allá no voy, esta amistad no me conviene, con esta persona no, este lugar no tengo por qué ir, no tengo por qué meterme eso. No. Es importante trabajar los límites. Y por eso este tema es relevante, porque llega un punto en el que las instancias legales no van a ser suficientes. Llega un punto en el que va a haber personas que pueden que no me hagan caso, que no me obedezcan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar yo. Eso es bien importante. Y aquí 3 diagramas: la confianza, los límites en la familia y la cuestión del saber o el entendimiento. Y lo primero, a ver quién entiende, por favor, a ver quién entiende esta referencia. ¿Qué tenemos que dedicar? Espacio y tiempo. Para poder trabajar los límites, la confianza y el entendimiento, tenemos que dedicar espacio y tenemos que dedicar tiempo. No hay de otra, No hay de otra. De hecho, sí, que para todo lo que a usted le interese, las cosas que a usted le interesan, ¿qué hace? ¿Qué les dedica? Les dedica espacio y les dedica tiempo. ¿A poco no? Si usted quiere aprender algo, ¿qué hace? Le dedico espacio y le dedico tiempo. O abro espacio y abro tiempo. Esto es importante. Por eso, si decimos que nuestros niños nos interesan, espacio y tiempo, no hay de otra. Y nada de tiempo de calidad, Nada de tiempo de calidad. Es que yo le doy 5 minutos de calidad. Me dijo, no, los niños no quieren tiempo de calidad. Los niños quieren tiempo y se acabó. No importa que usted ya haya visto la película de Encanto más de 500 veces. No, él quiere tiempo y quiere que usted esté con él. No importa que usted ya se haya aprendido las canciones, que ya le fastidien, que sueñe con ellas. El niño quiere que usted esté con él. El niño quiere tiempo. Y obviamente, como somos materia, ese tiempo va a implicar también un espacio. Y nos pasa muchas veces. Es que mi hijo ya no quiere estar conmigo. Pues es que tú no quisiste estar con él. Es que mi hijo no me hace caso. Pues es que tú tampoco le hacías. Ya no hay confianza. Ya la confianza se quebró. ¿Y cómo le hago? Y fíjese, muchas veces me pasa. Y así lo hago ver para que los padres agarremos la onda, nos caiga el 20 de lo que está pasando. Es que, profe, ¿qué tengo que hacer? Mire, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 18. ¿Qué tengo que hacer para que me gane confianza? Ok, fíjese, mire, hace 13 años usted, que estaba con su hijo, platicó con su hijo. Oiga, no, profe, yo lo que quiero saber es qué tengo que hacer ahora. Sí, fíjese, hace 13 años y no me dejo, y hace 13 años, y hasta que llegan ellos.
¿Usted me está diciendo que esto es una consecuencia de lo que no hice? Sí. Prevención. ¿Qué estamos haciendo con el que hago ahora a los 18 años? Queremos construir el hospital. Queremos construir el hospital, sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿Y se puede construir el hospital? Sí, pero nos va a costar mucho más. Nos va a costar mucho más y luego todavía no sabemos si realmente el hospital vaya a tener la efectividad que nosotros queremos que tenga. Esa es otra cosa. Una cosa es construirla, otra cosa es hacer las cosas y otra cosa es saber que hay efectividad en lo que nosotros estamos haciendo. Porque también me preguntan, oiga, profe, ¿cómo lo hago? Mire, ¿sabe qué? Yo no vivo con él, yo no estoy con él, yo no convivo con él, yo nomás tengo a su hijo, lo tengo conociéndolo aquí 2 meses y nada más viene horas limitadas aquí a la escuela. ¿Qué le parece si mejor usted, como su padre que vive con él, me dice cómo es su hijo? Ay, profe, es que no lo conozco. Pues imagínese, no lo conoce usted que vive con él, ¿cómo quiere que lo conozca yo? Todo esto es únicamente para provocar, en psicología se dice que les llegue el insight, que les caiga el 20, porque si no estamos conscientes no vamos a trabajar. Porque aún así, muchas veces en cuestiones de lo que los padres quieren trabajar con sus hijos, quieren trabajar las conductas. Es que yo no quiero que mi hijo se porte mal. Ah, ok, lo único que te interesa es la conducta de tu hijo. ¿Nos interesan nada más las conductas o realmente nos interesa nuestro hijo de una manera integral? Por eso lo menciono, le digo todas estas cuestiones. Y aquí le digo rápidamente, esto es rápido, lo único que le estoy mencionando son cuestiones básicas para poder entender y llegar a estos puntos. Primero, hay límites físicos que nosotros debemos entender y les debemos enseñar a los niños. Primeramente, cuestiones de prevenciones. Nadie debe de tocar tu cuerpo. Nadie debe de tocar el cuerpo de nuestros niños. Nadie. Nosotros como padres incluso tenemos limitado el acercamiento a nuestros niños. Por decir, tengo mi hija, tiene 5 años. Yo no puedo llegar con ella y tocarle las pompis, aunque soy su padre. Esas son sus partes privadas, son sus zonas privadas. Yo no puedo tocar, yo no puedo, no, así nomás porque me da gusto, no. Ay, qué bonito. Y darle una nalgada, no. Hay cuestiones que hay partes del cuerpo que puedo tocar y que puedo frotar, sí, pero son muy limitadas. Llega mi hija conmigo, llega y me abraza y ¿qué hago? Le sobo la espalda. Y llega un momento en que pues ya se va y ya se va. Pero no tengo por qué forzarla a muchas cosas, incluso siendo su padre. Y ellos ya saben y nadie toca tu cuerpo y nadie toca esto. Un día nos pasó con Lucas en la casa de mis suegros. De repente voy al baño, estaba más chiquito, estaba muy chiquito, tenía creo que 3 años. Y luego de repente nomás se oye, no, la cola no. Y sale mi suegro asustado. Es que yo nomás lo iba a limpiar. Ah, sí, lo que pasa es que él ya se sabe limpiar. Tiene 3 años, sí, ya se sabe limpiar. Yo lo iba a limpiar, ya se sabe limpiar. Y de ahí no sale. ¿Por qué? Porque nadie debe de tocar su cuerpo. Él permite y él en algún momento tendrá la madurez necesaria para saber a quién le da acceso. Límites. ¿Por qué pasan a veces este tipo de cosas? ¿Por qué no? Ay, es que yo no sabía que era malo. Pues nadie enseñó, no se enseñaron límites. Es importante enseñar a que nadie debe de tocar su cuerpo, reconocer sus partes íntimas y reconocer sus partes privadas, por decirlo así. ¿Cuál es sabemos, entendemos que las pompis, que el pene, la vagina, los senos, el busto con las mujeres, sabemos y eso lo definimos como una parte íntima, pero también hay partes privadas. No todo mundo tiene, o sea, yo soy muy amigo de Ever, del pastor Ever, aquí tengo muchos amigos, pero Ever no va a llegar y me va a tocar el cuello. Ever no va a llegar y me va a acariciar la oreja. O sea, no lo hagas, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una parte privada, es una parte que es exclusiva únicamente para que mi esposa la toque.
Es una parte privada y yo doy yo doy ese acceso porque es cuidado para mí. ¿Por qué? Porque hay una gran... Algo que tienen en común las partes íntimas y las partes privadas es que son zonas también de placer. Las orejas no son partes íntimas. La oreja no es una parte íntima. Pero si a mí usted me toca la oreja, se me ponen los ojos en blanco luego. Porque es una parte privada. Discúlpeme que sea tan gráfico. Hay partes, hay zonas que no se deben de tocar, que no podemos tocar a veces los hombros, o hay una gran diferencia entre ponerle la mano aquí a una persona, a un niño, y empezar a hacerle esto. La panza, la región púbica, ¿por qué se tienen que tocar? Y el niño tiene que aprender a que esas partes tampoco se tocan. Hay una gran diferencia, le digo, entre las partes íntimas, las partes privadas, pero tienen algo en común. Son centros de placer. Y hay que cuidarlos. Las piernas, partes de los brazos. Esta parte del brazo, no cualquier persona la puede tocar. El antebrazo, por la parte de adentro, no cualquier persona la puede tocar. Todo de aquí, en las piernas, menos. Entonces el niño debe aprender eso y le podemos enseñar a que nadie debe de tocarlo. Dos cosas. Hay que saber cuándo el niño debe aprender a decir cuándo decir no y cuándo decir alto. ¿Qué sucede? Llega una persona, empieza a tocar el niño y luego empieza a bajar. No, alto, quítese. No, alto y no. Hay situaciones en las que se tiene que poner una barrera. Y hay personas, pues qué sangrón, esto, mejor. Es importante enseñar estos límites que ya están pasando el espacio personal. Sí, pues todos tenemos un espacio personal. Ahorita algunos de ustedes están irrumpiendo el espacio personal de otros, pero aún a pesar de que se está irrumpiendo el espacio personal de otros que están juntos, se está viendo con respeto, porque o no se están abrazando o no se están manoseando. ¿Por qué? Porque también es el espacio en el que nos encontramos, el tiempo específico que nosotros estamos prestando. Entonces, fíjese, viendo el reconocimiento del espacio personal, del tiempo y del espacio, el niño puede aprender a identificar, porque una persona le está tocando sus partes íntimas en la escuela donde no se deben de tocar. Va el niño al médico, ok, te puede tocar tu parte íntima, te puede tocar si llevamos a la niña porque tiene una infección en las vías urinarias, ok, el médico o la doctora va a tener que manipular. Pero nosotros como padres ahí vamos a estar, tenemos que estar. ¿Por qué? Porque recuerde, es un tiempo y es un espacio específico para únicamente saber qué es lo que está pasando con la niña. Lo mismo con el niño. Reconocer y enseñarles a la escuela, hijo, vas a estudiar, con los amigos vas a jugar, con papá, con mamá, vas a hacer estas cosas, vamos a este lugar, vas a estar con los abuelos vas a jugar, y es ese reconocimiento del espacio personal, ese es el reconocimiento del espacio del entorno en el que estamos para saber qué voy a permitir. Ahorita eso lo va a ver ya mi esposa en la última plática, pero eso es en cuanto a los límites físicos para la prevención. La otra, que es bien importante, es dar la confianza para contar a papá y mamá cuando alguien ha pasado un límite. Porque si lo dicen, oye, es que fulanito me hizo esto, ¿y qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando? Estábamos jugando. ¿Y de qué trataba el juego de esto? ¿Qué hiciste? No, pues le dije que no. Ok. ¿Lo siguió haciendo? ¿Sí o no? Sí, ok. Ve y dile a la maestra. Y síguele insistiendo y síguele diciendo que no. Y si sigue, pues pégale. Y si me regañan, pues cuánto lo siento. Yo te voy a felicitar si te defendiste. ¿Por qué? Porque recuerde, a veces las instancias legales son insuficientes. A veces como maestros es imposible hacerse cargo de 30 chamacos en un aula. Y es imposible. Es que se pegaron. Pues sí, pues uno entiende la limitación que tenemos. Entonces es necesario enseñar que en esa prevención ellos se tienen que cuidar y ellos se deben de defender. Pero ya también
ese límite, entre más está sobrepasando, llega un momento en el que va a ser más agresivo. La respuesta va a ser más agresiva. Eso lo tenemos muchas veces que entender. ¡Ay, me gritó! Pues sí, o sea, llevas quién sabe cuántos minutos ahí insistiendo, y te enojas porque te gritan. Tú eras el que estaba insistiendo. Aprender a respetar eso. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Cargamos culpa en los niños. Es que no debes de gritar. Pero es que me estaba molestando. Ah, ok, pues también hay que nosotros indagar. En eso tiene que ver la confianza. Llega nuestro hijo, nos platica algo y lo regañamos. No, infórmese. Infórmese bien, pregunte. Porque luego nos dicen algo y vamos con la espada desenvainada y regañamos al chamaco o regañamos a la otra persona. No, indague para saber qué es lo que se tiene que hacer. Porque en eso precisamente también radica la confianza. Aprender a decir no si está incómodo. Es lo que tiene que ver también con los límites anteriores, pero incluso hasta nosotros como papás. Mi hija me dice, no, papá, no me abraces. ¿Por qué? Porque mi hija es un hornito. Ella todo le da calor. ¿Y qué cree? Yo también. Entonces llego un horno con otro horno, pues ella me dice, no, papá, es que me da calor. Ok, yo respeto. No, usted es mi hija y déjese abrazar. No, respeto la autonomía de mi hija. Respeto los límites de mi hija, respeto los límites de mi hijo. Fíjese, aún nosotros siendo los padres, es muy importante reconocerlo. Si nuestro hijo sabemos y estamos identificando que está incómodo, respetemos ese espacio. ¿Por qué? Porque si empezamos a irrumpir en esa incomodidad o empezamos a tener esa coerción en esa incomodidad, la confianza se va a perder. Pues no me está haciendo caso, pues no me hace caso, de todas maneras mejor hago otra cosa, mejor me separo. Y eso es un principio para empezar a apartarse. Esto le digo, es muy muy importante tenerlo y obviamente mantener una comunicación constante, pero como les mencionaba ahorita en una de las partes, la comunicación efectiva en cuanto a saber lo que el niño siente y lo que el niño piensa. Muchos de ustedes saben lo que sus hijos hacen. Qué bueno. Pero a veces se manipula lo que los hijos hacen. Hay una gran diferencia entre saber lo que una persona hace y saber lo que una persona siente. Este sirve hasta consejo matrimonial, sin costo de honorarios, sirve para consejos en cuestiones de amistades, para todo. Se lo pongo con el ejemplo laboral. Mis compañeros de trabajo todos saben lo que yo hago, saben cuáles son mis funciones. ¿Por qué? Porque es mi puesto, es el psicólogo y se encarga de esto y yo me encargué de poner límites en mi trabajo, de saber cuáles cosas son las que me competen y cuáles no, porque ahí a veces anda uno hasta de conserje. ¿Qué sucede? Esto hago. Ok, todo el mundo sabe lo que yo hago. Pero tengo compañeros de trabajo que son mis amigos y que hemos hecho amistad. Ellos no solamente saben lo que yo hago, saben cómo me siento. Y llega un momento, y han llegado momentos en los que, oye, te he notado así, ¿estás bien? Y el que ocupa el lugar del psicólogo es él. Y yo me siento en mi silloncito. ¿Con quién cree que es más fuerte la relación? ¿Con todos los que saben que las cosas que yo hago? No, pues obviamente el que sabe cómo me siento. Porque él me ha abierto, me ha dado esa confianza para yo poderle expresar mis sentimientos. Sentimientos que también tienen que ver con los límites. No a cualquier persona le podemos decir cómo nos sentimos. También tenemos que poner límites en los sentimientos. Y hay otras cosas más allá, porque hay compañeros que ya ahí se va sesgando. Hay compañeros que saben cómo pienso en determinadas circunstancias, qué pienso de determinados eventos, y ellos son menos. ¿Por qué? Porque con ellos ya la plática es hasta más profunda. La plática es de horas. ¿Usted sabe qué hace su hijo? Qué bueno. ¿Usted sabe cómo se siente su hijo? ¿Usted sabe qué piensa su hijo? Para saber qué pensamos, quiere decir de que ya nos tenemos que poner a platicar, y la plática debe de ser incluso hasta profunda, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con el expresarnos. Eso tiene que ver con la comunicación constante. Ayer le mencionaba, ¿cómo te fue en la escuela? Bien.
Mal. Es que mi hijo no me dice nada. ¿Qué te preguntó tu papá? Es que me pregunta que cómo me va en la escuela y ¿qué le respondes? Que bien. Pues es que yo no veo que no le responda, señor. ¿Le está respondiendo? Sí. Cambié la pregunta, por eso les decía ayer, oye hijo, ¿qué te sucedió ahora en la escuela que te haya hecho sentir bien? Ya hasta la ardilla la pone a correr. Ya la pregunta cambia. ¿Por qué? Porque el enfoque cambió. Usted ya no se ocupó en lo que su hijo hizo. ¿Qué te pasó en la escuela que te hizo sentir feliz, que te hizo sentir bien? ¿Cuál es el enfoque? Los sentimientos. Ah, me sentí así. Ya lo está usted poniendo a pensar en los sentimientos. Ya lo está usted poniendo a pensar de una manera inconsciente en que a usted le interesan los sentimientos de su hijo. Ah, a papá le interesa cómo me siento. Entonces, cuando estoy bien, se lo digo a papá. Entonces, cuando estoy mal, también se lo digo a papá, porque a papá le interesa cómo me siento. ¿Por qué cree que nuestros hijos no nos dicen las cosas? Porque nos interesamos en lo que hacen. Y cuando hacen algo que no nos gusta, lo más fácil es callarse u ocultarlo. Y es una de las razones por las que muchas veces ocultamos el pecado en vez de confesarlo. Si quiere, y si nos ponemos un poco hasta más bíblicos. Y ya pasando a esto último. No existen secretos. Ahorita Caro nos habló acerca de secretos buenos y secretos malos. Muchas veces eso lo maneja también y lo voy a enfocar así. Bueno, de hecho mucho material de UNICEF, de DIF, maneja lo que viene siendo secretos buenos o secretos malos. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos con los secretos y las sorpresas? Cuando un adulto le dice a un niño, esto es nada más entre tú y yo, no tiene por qué decírselo. Entre los adultos y los niños no hay secretos. Mi hijo no tiene por qué tener secretos con personas que no están en nuestro círculo. No tiene por qué tener secretos. Hablamos de secretos buenos, que ahorita lo mencionaba mi esposa. Oye, maestra, déjate digo algo. Eso es un secreto, lo que se maneja como un secreto bueno. Pero secretos en cuanto a no se dice lo que pasó, no se va a ocultar lo que pasó aquí, lo que sucede aquí se queda aquí, aguas. Eso no, de ahí ya estamos hablando de una situación de abuso. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultarlo? Los niños deben de aprender eso, de que no hay secretos. De que no hay secretos, solo sorpresas. ¿Cómo manejo cuál es la diferencia entre un secreto y una sorpresa? Por decir, como maestros dentro del grupo, no tengo por qué guardar nada, pero llega momentos en los que un maestro le puede decir a su alumno, ¿saben qué? Vamos a tener un evento. Lo está compartiendo, no es un secreto. ¿De qué va a ser? Es una sorpresa para tenerlos alertas. Por eso le digo, en la comunicación con los niños fuera del círculo familiar, el niño tiene que entender, claro que tienen que estar ya un poco más grandes, de que no hay secretos. No hay secretos. No tiene por qué haberlo, ya es una cuestión de abuso. Y eso, les digo, aplica en todo, aplica en la iglesia. Aplica en la iglesia. Hay cuestiones confidenciales que sabemos de que no debemos de compartir. Pero ya cuando un líder espiritual, cuando una maestra le dice a un niño, esto es nada más entre tú y yo, y ni tus papás deben de saberlo, eso no. De hecho, hay que enseñar al niño a que eso lo comparta. Las personas no pueden tocar su cuerpo, ahorita lo hablé, son especialistas, las personas que puedan tocar su cuerpo son especialistas de la salud con la presencia de los padres. Saber que papá me está protegiendo. Papá me está protegiendo. O mamá está ahí. Eso es lo importante, Siguiente. No aceptar favores ni regalos de desconocidos. Creo que ahorita se tocó el tema o no recuerdo si ayer. ¿Por qué alguien le tiene que dar algo a mi hijo? Directamente a mi hijo. Qué bueno que piensan en él, qué bueno que les agrada. Es una expresión muchas veces también de cariño hacia los mismos padres. Pero si usted le quiere o está pensando en comprarle algo al hijo de alguien, no se lo dé al niño, déselo al papá. Déselo al papá. Oye, fíjate, ¿sabes qué? Vi esto, y porque vi esto de Lucas, de Mario Bros, de Among Us, y esto le gusta a Lucas. Ok, y se lo compré. Toma, me lo da a mí como papá. Porque si ya desde el punto en el que, oye, ven Lucas, acá te tengo algo preparado, te voy a dar algo. Secreto, y luego todavía
es un favor o un regalo. Y aún así, los favores tampoco son ocultos. Se deben de saber. Es decir, si mi hijo llega a la cocina de la iglesia y se quiere subir para agarrar un vaso y llega un hermano y le pasa el vaso, pues no tiene nada de malo, ¿no? Lucas me puede decir, el hermano me pasó, ¿y esa taza dónde la sacaste, hijo? Lo que pasa es que estaba batallando y el hermano me la pasó. Ok, no hay perfecto. No hay problema, perfecto. Pero cuando llegamos a un punto de que el favor es secreto, no le digas a nadie lo que te di, no le digas a nadie lo que vamos a hacer, cuidado. Entonces el niño tiene que aprender a eso. Claro que se batalla. Incluso hasta con las mujeres sirve. O sea, ahí te va una flor, ahí te va un chocolate. ¿Para qué? ¿Por qué? No tiene nada de malo preguntar cuáles son las intenciones. Son límites. ¡Ay, chavala sangrona! No importa. ¿Qué está diciendo? Yo permito también a quien doy acceso. Y es un límite, es una barrera muy buena. Salir con personas solo con el permiso de sus padres. Ya esto es con los mayores. Es que me quieres controlar. No, pues tengo que saber con quién estás, a dónde vas, quién es su papá, quiénes son sus amigos. Si se fija, todo esto tiene que ver con cuestiones de comunicación. Todo esto es comunicación. Identificar a las personas de confianza. Identificar a maestros de confianza. Hay maestros y hay maestros de confianza. No solamente porque sea maestro quiere decir de que ya tiene confianza. No, hay maestros y hay maestros de confianza. Hay amigos y hay amigos de confianza. Hay compañeros, ahorita les comentaba, hay compañeros y hay compañeros de confianza. Hay que identificarlos. Y para eso, aunque a veces nos digan, te estás metiendo mucho en mi vida, pues eres parte de mi vida en sí. Aprender teléfonos de los padres y direcciones de la casa. Fíjense, estuve trabajando un tiempo en preparatoria y hay algunas preguntas que hago para poder indagar en la cuestión del cómo está el ambiente del hogar de los alumnos. Hay chicos de preparatoria que no conocen que no se saben su dirección. ¿Cuál es tu dirección? No, pues yo nomás sé que está por allá por Sams. ¿Cuál? El del norte. Mijo, los dos están al norte. Pues, ay, cosita, ¿verdad? O sea, casi me dicen por un Oxxo y hay un perro y un señor con una olla de tamales. O sea, pues así como que no, mijo, pues todos de preparatoria no saben dónde viven. Si lo vemos así, es una víctima. Ese niño, esa señorita, ese joven puede ser víctima porque ni siquiera sabe dónde vive, con quién reporta. Se necesitan saber la dirección. Incluso hasta les digo, oye, ¿qué onda? O sea, no te sale la dirección, ¿no? ¿Qué? ¿Acaso qué crees que cuando te subes al carro te pones los audífonos y mágicamente llegas a tu casa? Pues sí. ¿No platicas con tu papá mientras vas en el carro? No, me pongo con los audífonos y en el celular y pues ya llego a la casa. Y cuando llegas a la casa, ¿qué haces? Pues me meto y me encierro al cuarto. Caray. O sea, y ni siquiera se te ha ocurrido ver ahí en el Google Maps o preguntarle a Siri dónde está tu casa. O sea, ni con Siri platicas, ¿no? Con puros desconocidos allá en internet. Fíjese, esto es importante, aprender los teléfonos, la información, las direcciones de casa. Si ya algunos cuentan con teléfono celular, activar los de Google, los de Mac o los iPhones, también activar para los padres pues la ubicación constante. O sea, también eso puede ayudar demasiado. ¿Qué le digo? Son límites que nos ayudan en cuanto a la prevención. Y muchas de las cuestiones de las personas abusadas, muchos de estos rasgos no se cumplen. Cuando llega uno a platicar en cuestiones de abuso, ¿cómo está la comunicación con tus padres? Mal. ¿Cómo está la situación en familia? Mal. Por eso les mencionaba ahorita, es importante también hablar acerca del perfil de la persona que es abusada,
porque muchos de estos criterios que estamos hablando de límites no se cumplen. Entonces ahí también es algo que usted puede decir por qué razón con estas personas sí sucede y con otras no. Por los límites, por la prevención, y esa es la importancia. Y no sé si entiendan esa referencia. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.